Como para tomar dimensión, lo que hace el presidente Javier Milei el viernes por la noche en un mensaje que estaba grabado, es de algún modo, tiene como dos grandes partes. Por un lado, una defensa de los vetos. Los vetos, es decir, de la anulación en la práctica de aquellas leyes que se votaron por mayoría en el Congreso, que tenían que ver con ayudas o la declaración de emergencia en discapacidad, los aumentos para jubilados y otros sectores. Y el gobierno nacional lo que hace es defender su política, decir, bueno, nosotros lo vetamos, el presidente mismo lo veta, entendiendo de que eso iba a poner en riesgo el equilibrio fiscal. Es decir, es una defensa muy tajante del tipo de política económica, entendiendo de que ayudar a jubilados, ayudar a personas con discapacidad y algunos otros sectores, como puede ser el Garrahan y demás, eso significa aumentar el gasto público, 2,5% del PBI, según el presidente Javier Milei, implicaría tener que atender este tipo de situaciones. Hecha este argumento, la segunda parte es, haremos dos anuncios concretos. Son dos medidas económicas, una de las cuales tendría que pasar por el Congreso, que propone de algún modo una defensa del equilibrio fiscal, que por supuesto tiene sus críticas, lógicamente, que las podemos debatir en cuanto a las iniciativas. Están muy atadas cada una. Prohibir emisión y penalizar déficit. Exactamente. Prohibir la emisión monetaria para financiar el gasto público. Es decir, desde la lógica del gobierno nacional dicen que el proceso inflacionario de los últimos años es pura y exclusivamente de la emisión de dinero por encima de las posibilidades que tienen el país. Esta es, de algún modo, la política entendida desde la concepción más básica que tiene el gobierno. Ellos dicen que la inflación ha respondido porque hay más dinero circulando en la calle. Incluso dice, no hay que tener en cuenta que el tipo de cambio, es decir, cuando salta el dólar, esto no se traslada a los precios. Esto es lo que dice el gobierno. Sin embargo, en la práctica uno sabe de que hay un montón de herramientas que pone a disposición a través del Banco Central para mantener el tipo de cambio quieto, porque sabe que cualquier movimiento del dólar se le termina disparando los precios. Después también hay un montón de políticas de atar los salarios, de incluso cuando una empresa grande ha establecido incrementos de precios, también el gobierno intenta como calmar esos precios, dialogar, intervenir en definitiva, lo cual un poco pesa en una especie de contradicción teniendo en cuenta la puesta en práctica de lo que hace a diario. Pero además déjame acotar también que en la primera semana de agosto, fundamentalmente los pequeños comercios, cuando recibieron la lista de precios, también vieron reflejada esta subida del dólar de la semana pasada en torno al 2% aproximadamente, dependiendo del sector. De hecho, se prevé que en julio haya una aceleración de lo que fue los niveles de precios, teniendo en cuenta de que hay movimientos del dólar que terminaron impactando en los precios que paga la mayoría de la gente. Por ejemplo, el combustible, que después se termina trasladando. Insisto, el primer punto es prohibir la emisión monetaria, dicen, para financiar el gasto. Y lo otro que dispone es penalizar, que esto es un proyecto de ley un poco polémico también que generó controversias, penalizar el presupuestos que incurren en déficit fiscal, es decir, presupuestos que se han votado dentro de la legislatura. Esto, recordemos, año a año cada gobierno tiene que presentar, elaborar y aprobar en el Congreso los presupuestos para el año que viene. En este caso se viene el debate de los presupuestos 2026. Esto requiere que el gobierno elabore un proyecto de ley, lo presente y a partir de ahí, en el debate legislativo, diputados y senadores tenga que acordar este proyecto de presupuesto. Eso lo que dice Javier Milei es, hay que dejar sentado a través de una ley de que cualquier presupuesto sea equilibrado en las cuentas públicas, es decir, el resultado te dé cero, o en todo caso sea superavitario. Prevean de algún modo mayores ingresos respecto a los gastos. Incluso dice hacia adelante, cuando haya una ejecución presupuestaria, es decir, haya funcionarios que ejecuten gasto público y establezcan un aumento, ejemplo, en discapacidad como un sector sensible, digan de dónde tiene que partir ese financiamiento para justificar desde dónde lo traslada. De algún modo generó controversia en términos, por ejemplo, de los presupuestos, porque desde la oposición también le dicen, bueno, pero el presupuesto es una estimación de lo que uno cree que va a gastar en función de lo que uno cree que va a ingresar. Y en función de un sinnúmero de variables que puede pasar en el mientras tanto también de la ejecución del presupuesto. Siempre el presupuesto del año próximo establece dentro de sus variables macroeconómicas, por ejemplo, una estimación del tipo de cambio, es decir, cuánto va a estar el dólar. Una estimación de la inflación, cuánto es el aumento de precios pensado para el año que viene.
una estimación de cómo van a estar las tasas de interés. Son estimaciones, son presupuestos, no es que uno ya sabe de antemano qué es lo que va a suceder. La realidad muchas veces termina pasando de que te anticipa una realidad un poco más dificultosa a la hora de poner en práctica lo que uno presupone. Lo cierto es que estos son las dos medidas que anuncia el gobierno. Y de algún modo es una defensa muy tajante de la política macro, entendiendo que el equilibrio fiscal es prioritario, eso no está mal, uno entendiendo de que uno tiene que gastar de acuerdo a los ingresos. Ahora, los cuestionamientos tienen que ver, bueno, cuáles son los ajustes que han tenido que aplicar para que los números realmente te den de esa manera. Vos decías que uno de ellos necesariamente tiene que pasar por el Congreso, tiene que ver con el de la penalización, que debe ser sancionado antes, pero todavía no se sabe la letra chica ni cuál sería completamente el proyecto a presentar. Por lo tanto, hasta tanto no se conozca la letra chica, hay también cuestiones o interpretaciones que también son válidas respecto de un poco el escenario electoral que se está viviendo en la Argentina, donde el gobierno dice una defensa muy tajante de la política económica, del equilibrio fiscal, de las cuentas públicas y diciendo, bueno, nosotros no vamos a aumentar el gasto ni vamos a acelerar la inflación, acusando de algún modo que el resto, la oposición, el resto de las propuestas electorales van hacia ese sentido. Lógicamente es una defensa muy fuerte de qué es lo que propone Javier Milei y su gobierno.